Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos, en este servicio y con todos los seguidores del Ministerio de la Reconciliación mediante este canal de YouTube. Doy gracias a nuestro Dios por concederme la oportunidad de estar conectado con todos ustedes en este servicio. Un saludo de parte de toda mi familia y a usted también, pastor. Extiendo mi más caluroso saludo en este servicio. Gracias por esta oportunidad que me concede para compartir las buenas nuevas del Evangelio y las maravillas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Así que hay gozo en nuestros corazones, hay regocijo de estar aquí con todos ustedes. Vamos a orar. Quiero orar primeramente antes de empezar este tiempo, porque sabemos que separados del Señor nada podremos hacer. Y una oración, como hemos aprendido, no está de más. Así que oremos, hermanos, apóyenme, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos, tu iglesia, tu manada pequeña, reunidos en el nombre de Jesús, con confianza, creyendo que tú estás en medio nuestro, creyendo que tú mismo vas a edificar a la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, creyendo que si tú no edifiques la casa, en vano lo hacen los edificadores. Y consciente de esto, Señor, yo vengo delante de ti en debilidad, te presento cualquier insuficiencia que hay en mí, Padre, para que tú coloques tu gracia y tu poder a través de este siervo y tú te complazcas en glorificar tu nombre en este servicio. Complácete, Señor, de hablarle a tus hijos y a todos los seguidores de este canal mediante este siervo que tú has escogido para compartir este mensaje. Yo me presento en Cristo Jesús delante de ti, Padre, como un siervo inútil, dispuesto, Señor, a hablar lo que tú coloques en mi corazón para la edificación de la iglesia, para salvación de los que están perdidos y para crecimiento de los que ya somos miembros de la iglesia. Así que recibo de ti las palabras, recibo que tienes el control en los hogares de los seguidores de este canal. Tienes total control en las mentes y en los corazones para que esta palabra sea de gran provecho y tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a darle inicio oficial a este momento de predicación. Vamos a compartir en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Este pasaje es un pasaje que hemos compartido en la congregación, en los servicios virtuales, en un sinnúmero de veces. Y el Señor ha tenido a bien que hoy lo volvamos a compartir, porque es de grande importancia que nosotros tengamos claros como creyentes el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. De hecho, el título de este mensaje parte de este segmento bíblico. El título es Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y en este pasaje hay dos palabras que resaltan: santificados en Cristo Jesús, o dos frases que resaltan: santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Entonces, esto es un proceso. Primero nosotros somos santificados en Cristo Jesús
Y después que Él nos santifica, Dios nos santifica en Cristo Jesús, Él nos hace un llamado. ¿Cuál es el llamado? A ser santos. ¿Y qué significa que hemos sido santificados en Cristo Jesús? Que el Señor en Cristo Jesús nos ha apartado para Él. Él nos ha quitado del mundo en el que estábamos, nos ha sacado de ese lodazal en el que nos encontrábamos y nos ha apartado para Él. De hecho, si uno busca el significado de santificado, podríamos encontrar algo como que la santificación se refiere al proceso de apartar a alguien de lo común y consagrarlo a algo divino. En este caso, el Señor en Cristo Jesús. Recordemos que fuimos predestinados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ahora el Señor también en Cristo Jesús nos ha santificado. Todo esto son los beneficios de la unión del creyente con Cristo Jesús. Recordemos lo que dice la palabra también en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 o 31, si no estoy mal. Dice que más por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Entonces dice sabiduría, redención, justificación y santificación. ¿Ok? Entonces, en una primera parte, el Señor nos santifica en Cristo Jesús. Pero entonces ese proceso en el que el Señor nos aparta para Él, ¿cierto? Porque ahora somos de Él. Él nos compró por precio de sangre y somos su posesión. Ahora el señorío de Cristo está sobre nuestras vidas si verdaderamente somos iglesia de Cristo. Entonces, primero ocurre esa santificación, pero eso no se queda ahí. Ahora viene algo que el Señor le llama el llamamiento a ser santos. Y he visto en lo que llevo en este camino como creyente, que puede ser fácil que una persona se quede en esa primera parte. No, yo estoy santificado en Cristo Jesús, pero no avanza al siguiente escalón, al llamado que el Señor nos ha hecho a ser santos. Y se puede quedar con un concepto teórico, estoy santificado en Cristo Jesús, pero no hace nada por cada día buscar la santidad, por cada día purificar su vida y apartarse de todo lo que en este mundo nos puede contaminar. Y ese es un mal que puede inundar a nuestro pueblo. Y ese es un mal que nos puede no permitir ver al Señor. Recuerden lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y es que claramente el apóstol Pablo en estos versículos, por ejemplo, él en este mismo capítulo, en este mismo libro, en el capítulo 3, él comienza a hablarle a los corintios y les dice, por ejemplo, el apóstol les dice a los corintios en el capítulo 3, voy a buscar para leerlo literalmente, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Les estaba diciendo esto a los mismos que en el saludo de la carta les había dicho que estaban santificados en Cristo Jesús. Así que una persona puede quedarse en esa primera parte y no comportarse como un espiritual, sino como un perfecto carnal, como un niño en Cristo. Y por eso el título de este mensaje, llamados a ser santos. El Señor con esta palabra nos quiere motivar, nos quiere empujar a que seamos santos, a que de nuestras vidas apartemos todo lo que no es puro, todo lo que no es honesto, todo lo que no es santo, que cualquier práctica que al Señor no le agrade, cualquier pensamiento que al Señor no le agrade, todo eso lo quitemos de nosotros, porque dice la palabra que quién podrá estar delante del Señor, o quién podrá estar en el monte santo del Señor, sino el puro de manos y limpio de corazón, ¿cierto? El que no ha elevado su mente, sus pensamientos a cosas vanas. Ese es el que estará en la presencia del Señor. He ahí la importancia de una palabra como esta en este servicio. Además, mis hermanos, que este llamamiento a ser santos hace parte
de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Hemos leído en servicios pasados, por ejemplo, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra en el nombre del Señor. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, mira lo que dice el apóstol Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Ahí está hablando del llamamiento. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en el verso 7 de ese mismo capítulo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que cuando el apóstol está hablando en este pasaje de santificación, no está hablando de la posición que tenemos en Cristo Jesús, está hablando de ese proceso en el que nosotros ahora nos encontramos como creyentes. Recordemos que el Señor primero nos justificó, ¿cierto? Y con esa justificación, ahí el Señor nos santificó, ¿cierto? Y ahora estamos en un proceso ¿de qué? Estamos en un proceso de liberación del pecado, ¿cierto? El Señor primero nos justifica, ¿cierto? Nos libra de la condena del pecado. Y seguidamente, ahora el Señor nos está librando del poder del pecado, y ya posteriormente ya nos va a librar de la presencia del pecado. Así que hay muchas cosas que hacer ahora, porque ahora estamos en esa segunda fase, en el proceso de liberación del pecado. Y entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que la voluntad de Dios es que nosotros atendamos a ese llamamiento. Es un llamamiento. Muchas veces el cristiano se puede preguntar: ¿y cuál será mi llamado en el Señor? Bueno, aquí yo te tengo la respuesta. Tu llamado en el Señor es a ser santo. Muchas veces pensamos: ¿será que mi llamado es ser predicador, mi llamado es ser pastor, o mi llamado es ser ministro de alabanza? O inclusive uno con los niños, uno puede estar pensando: ¿cuál es el llamado de mi hijo? ¿Será que él va a ser un ministro de alabanza? ¿Será que él va a ser un predicador? ¿Será que él va a ser un misionero? Y bueno, hay un llamamiento que está por encima de cualquiera de todos estos llamamientos, y es el llamamiento a ser santo. Es la voluntad del Señor. Y yo creo que si nosotros somos creyentes genuinos y verdaderos, queremos agradar y que el corazón de nuestro Señor esté contento. Ese debe ser el querer de todo verdadero creyente. Alegrar el corazón de nuestro Dios, alegrar el corazón de nuestro Rey, alegrar el corazón de nuestro Señor. Así que el apóstol aquí está diciendo que se aparten de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Aquí el apóstol está hablando de cosas que hay que dejar, de cosas que hay que dejar. Por eso estoy diciendo que cuando él dice santificación, aquí no se está refiriendo a la posición eterna, sino es el llamado a ser santo, o sea, el llamado a cada día a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, es una renuncia que nosotros continuamente tenemos que tener. Así que cuando veamos esta palabra santificación, tenemos que tener claro. O sea, porque de pronto uno puede leer: la voluntad de Dios es nuestra santificación, y dice: así, el Señor me santificó en Cristo. Pero es que lo que el Señor está diciendo aquí, por lo que podemos comprender de la revelación del Espíritu por su palabra, es que es el llamado a renunciar a la acción del cristiano, a esa limpieza que cada día nosotros tenemos que buscar en el Señor para renunciar y dejar todo lo que al mismo no le agrada. Bueno, mis hermanos, yo creo que esta primera parte está clara, esta parte introductoria, qué significa que somos llamados a ser santos y hacer la distinción entre que somos santificados en Cristo Jesús y en que Él nos ha llamado a ser santos. Por ejemplo, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que está en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, cuando el apóstol dice: todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en la misma carta, en el capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ustedes no han escuchado algunas personas que en algunos momentos dicen, yo no soy religioso, yo me doy ciertas libertades porque aquí no somos religiosos en nuestra congregación, en este grupo en el que nosotros nos encontramos. Yo, si tengo la oportunidad de hacer esto, yo lo hago. Estamos en gracia, tenemos libertades. El Señor a libertad nos ha llamado y hay que prestarle mucha atención cuando alguien diga eso. Cuando alguien diga eso, encienda su radar, que es lo siguiente que la persona va a decir. Porque el apóstol Pablo decía, todo me es lícito. Es cierto que a libertad el Señor nos ha llamado, pero él dice, pero no todo me conviene. Así que muchas personas se quedan en esa primera parte, en el que todo me es lícito. ¿Y por qué? Porque eso es lo que es bueno para la humanidad de nosotros, para la carne del ser humano. Eso es lo que le gusta al ser humano, que no le coloquen leyes, que no le coloquen restricciones, que no le coloquen mandamientos, ¿cierto? Y entonces cuando dice todo me es lícito, ahí, qué bueno, eso me agrada. Y sigue hablándome, ¿qué más dice eso? Podría decir una persona que piense de esta manera, pero después dice, pero no todo me conviene. Entonces ahí hay un freno que el apóstol coloca y él dice, no todo me edifica. Y aún después dice, no todo, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, de eso que me es lícito. Así que si todo me es lícito, en lo que me edifique, yo seguiré. En lo que me conviene, yo seguiré. Pero en lo que no me conviene ni en lo que me edifique, yo no me voy a dejar dominar de eso. Yo aquí veo una firme decisión del apóstol Pablo en cumplir el llamamiento. El apóstol tenía una decisión, tenía un compromiso con el Señor de vivir en santidad, de vivir en pureza y no manchar el nombre del Señor y de no pisotear la sangre del pacto eterno de la gracia que es en Cristo Jesús. Porque cuando una persona toma estos versos para pecar, para darle libertades a la vieja naturaleza, está pisoteando el pacto, está manchando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué se logra con eso? Que las personas del mundo se burlen de nosotros y digan, si esos cristianos hacen esto, ahora yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y de ahí para adelante cualquier comentario y burla y detrimento al nombre del Señor. Que sabemos que el nombre del Señor está puro, que su nombre es santo, pero yo me refiero al nombre del Señor a la vista, a la faz de las personas que están en este mundo, que necesitan ver una iglesia pura, que necesitan ver una iglesia sin mancha, una iglesia que no sea como el mundo, una iglesia que no sea como, que no tenga las prácticas de este tiempo, porque un mal que hay en el pueblo en este tiempo es que se quiere traer las prácticas del mundo a la misma iglesia. ¿Para qué? Para atraer a las personas del mundo a la iglesia. Pero esas personas del mundo que llegan a la iglesia nunca dejan de ser del mundo. ¿Por qué? Porque las prácticas que están en la iglesia son prácticas del mundo. Si nosotros queremos transformar a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ser personas santas, ser personas diferentes. Puede que multitudes no nos sigan, pueden que no se nos va a llenar la congregación o las congregaciones, pueden que no vamos a tener miles de personas, vamos a tener 2 o 3 o 5, 10, 100, yo no sé, pero van a ser personas genuinas y auténticas, personas puras, personas que amen a Dios, personas que tengan pasión por Él, personas que tengan pasión por la santidad, personas que aborrezcan el pecado y amen la justicia y la verdad. Personas que estén comprometidas verdaderamente a dejar el mundo y seguir a Jesucristo, como Él dice en su palabra, que el que no renunciare a su propia vida no puede ser mi discípulo.
Eso es lo que el Señor necesita en la iglesia. El Señor no necesita en la iglesia figurines. El Señor no necesita en la iglesia personas con muchos talentos que traigan espectáculos, que traigan, digamos, que traigan y atraigan a las personas del mundo. No, ¿qué podemos hacer ahora? Porque la iglesia se nos está vaciando, no están viniendo las personas. Y ahí es donde vienen todas las artimañas y todas las cosas en las que muchos ministros caen para comenzar a de pronto a malentender la palabra o torcerla para sacar finanzas del pueblo, de las personas. Cuando se quiere extraer cantidad a la iglesia, cantidad y no calidad. Así que en este pasaje yo veo una firme decisión del apóstol, una firme decisión y un firme deseo de apartarse de la inmundicia y de santificar su vida cada día más para el Señor. Y si nosotros estamos hablando de esto, llamados a ser santos, es importante que nosotros ahora podamos comprender cómo yo puedo cumplir ese llamamiento, porque con estas palabras que hemos compartido hasta este momento, tú puedes estar motivado, cierto lo que dice el hermano, cierto que, oye, no estoy cumpliendo esto, no estoy siguiendo ese llamado, o de pronto quizás sí lo estás siguiendo, pero tengo que hacerlo mejor porque siempre hay lugar para más. Este mensaje es para todos, es del primero, desde el primero que se convirtió hace mucho tiempo hasta el último que se convirtió hace algunos días. Este mensaje es para todos porque siempre habrá lugar para más santidad en nuestras vidas. Así que nadie puede decir, este mensaje es para otro y no es para mí. Este mensaje es para todos. De primero para mí que estoy compartiéndolo con todos ustedes. Entonces, si yo no les digo a ustedes el cómo, podemos seguir ese llamado de ser santos o cumplirlo. De pronto pudiésemos salir después de este servicio a querer ser santos, no de la manera correcta. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, por ejemplo, dice la palabra, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que en nosotros como creyentes, mis hermanos, hay una vieja naturaleza, que es la carne. En esa vieja naturaleza hay designios. En esa vieja naturaleza hay apetitos. Así como cuando a ti te da hambre, cierto que a veces te da hambre y tienes que comer porque si no hasta te puede dar dolor de cabeza, ¿cierto? Y no puedes seguir haciendo otras actividades porque ya sientes que tienes apetito, tienes algo que tu cuerpo necesita. Bueno, con esas ansias, ¿cierto? Con las que tú a veces deseas tomar los alimentos, así también actúa la carne. Ella tiene apetitos, tiene deseos. Y esos deseos no se pueden contener. Esos deseos no se pueden contener con doctrinas de hombres. Esos deseos no se pueden contener con mandamientos humanos. No manejes, no gustes, no toques. O sea, esto no se trata ahora de comenzar a forzarnos, ¿cierto? En la carne para ser santos para el Señor, no. Esto no se trata de esto, se trata de que ahora podamos seguir ese llamamiento a ser santos, pero a la manera del Señor, a la manera de Cristo, a la manera que Él ha establecido, no a la manera de nosotros, que es el error que también muchas veces se puede cometer si no se tiene el evangelio correcto, que muchas personas sí quieren vivir en santidad, pero finalmente en el deseo de vivir en santidad muchas veces terminan en legalismo. Y digo por qué legalismo, porque entonces terminan
buscando en la palabra cosas como no hagas esto, mira que esto, si haces esto, entonces te vas para el infierno, mira si haces esto, y claro está que si tú pecas y practicas el pecado te vas para el infierno, eso está claro, ¿cierto? Pero entonces se cae en un extremo de cumplir, de ver la ley como ese medio para santificar nuestras vidas, y no, la ley, dice la palabra, fue hecha para que el hombre conociera su pecado. La ley que el Señor estableció a través de Moisés no vino a santificar al creyente. La ley tiene un uso y es legítimo, lo dice el propio apóstol Pablo, y es el conocimiento del pecado. Dice que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley tiene un uso, pero lo que santifica al creyente es la gracia y el conocimiento del Evangelio. Entonces, cuando tú tienes una verdadera revelación del Evangelio, es cuando tú recién comienzas a santificar tu vida a la manera de Dios. Y entonces, de una manera genuina, hay santidad dentro de ti, porque es que ahora ya no son acciones externas tuyas que vienen a contrarrestar los apetitos de la carne. No, es ahora algo que viene dentro de ti, es el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo que se comienza a manifestar dentro de ti. Y recordemos que el deseo del Espíritu es contra la carne. Así que ese Espíritu que está dentro de ti comienza a manifestarse, y ahí es cuando recién viene la verdadera santidad. Es cuando ahí recién viene ese cumplimiento de ese llamamiento a ser santo, cuando el Espíritu comienza a moverse dentro de nosotros. Así que ahora voy a citarles textualmente unas palabras que nuestro pastor en servicios pasados citó, y que de hecho fue lo que motivó este mensaje. Y escuchando en algún momento una oración de mi hermano Edgar Ariza, él decía que estos temas acerca de la santidad habían dividido su vida en dos. Y yo me uno a esa declaración de mi hermano, porque yo este tema acerca de la santidad, antes de todo este tiempo, yo no lo había visto de esta manera. Y esto fue un domingo, cuando nuestro pastor, creo que fue el día que predicó que la voluntad del Señor es nuestra santificación, parte 2, cuando habló de que la santidad es una cosecha, es un proceso de siembra y cosecha en el Señor. Eso partió mi vida, eso partió mi entendimiento, y me motivó mucho, y fue lo que me trajo a preparar este mensaje para todos ustedes. El pastor en ese servicio dijo estas palabras: la vida cristiana es como un terreno que debe ser cultivado para producir un fruto santo para Dios. El agricultor no puede hacer que el sol resplandezca ni darle crecimiento a la semilla, pero él hace su tarea con diligencia, sabiendo que si no fertiliza la tierra, su cosecha va a ser nula. O sea, el agricultor es consciente. Él hablaba de un agricultor piadoso, o sea, de un agricultor que conocía del Señor. O sea, que el agricultor no puede hacer que el sol resplandezca ni darle crecimiento a la semilla. O sea, él es consciente de eso. O sea, el agricultor es consciente que él no puede hacer nada, sino que el sol es el que va a resplandecer y es el que va a darle crecimiento a esa semilla. Lo que le toca hacer a Dios lo hace Él. Lo que hace el agricultor lo hace Él. La vida cristiana es como un huerto que debe ser cultivado para tener un fruto de una vida santa para Dios. Así como el agricultor contribuye en la cosecha, asimismo nosotros también debemos contribuir en nuestra santificación, como el Señor dice en su palabra: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí coloqué Pastor Freddy Palma. Yo aquí traté de copiarlo lo más textual y ser lo más fiel a lo que nuestro pastor en este momento predicó. Como lo decía ahorita, el agricultor está claro en esto, ¿cierto? El sol es el que va a resplandecer para darle crecimiento a esa semilla, pero ni el agricultor ni ninguno de nosotros puede hacer que el sol resplandezca. Eso está bajo la potestad del Señor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo:
que Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Ahora, hay una labor por parte del agricultor que él sin duda tiene que cumplir. ¿Y cuál es esa labor? Sembrar la semilla. ¿Será que si el sol resplandece y cae la lluvia en su tiempo y se le coloca el abono a la tierra adecuado y no hay semilla, será que va a crecer un árbol? Cierto que no, sería algo totalmente ilógico y contra naturaleza que creciera un árbol ahí. El Señor milagrosamente pudiera hacer eso, ¿cierto? El Señor pudiese hacer crecer un árbol de cualquier parte, porque Él aún de las piedras puede hacer hijos de Él, ¿cierto? Así que milagrosamente el Señor lo pudiese hacer, pero ya hablando en unos términos aquí de la tierra, si tú no siembras una semilla, no va a crecer un árbol. Y aún si tú siembras una semilla de un fruto, de ese fruto es que va a crecer el árbol. Tú no puedes sembrar una semilla de mango y va a crecer un árbol de manzana. Eso sería contra naturaleza. Entonces, aquí es clave entender que la vida de santidad es una cosecha, ¿cierto? Pero una cosecha de qué? De lo que hacemos en el pasado. Nosotros hoy, ¿cierto? En este momento estamos cosechando lo que sembramos en el pasado. Así que el éxito de una vida de santidad no depende de lo que estamos haciendo ahora. Ahora en este preciso momento, depende de lo que hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque es que en el pasado es donde nos preparamos en el secreto de la oración, en el aposento, para fortalecernos en el espíritu y llenarnos de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para dotarnos de todas las herramientas espirituales que necesitamos para que en el momento que el pecado se levante a combatir contra nosotros los apetitos de la carne, que leíamos ahorita en Colosenses 2, ¿cierto? Que todas esas herramientas nos sirvan para vencer a esos apetitos de la carne. Así que, porque esto me llamó mucho la atención? Porque es que entendí porque en algunas ocasiones he perdido la lucha contra el pecado. Porque en algunas ocasiones he pecado. Porque en ciertos momentos nosotros como creyentes no hacemos las cosas que al Señor le agradan. Muchas veces cuando a ti te dicen algo, tú te imaginas, oye, yo quisiera responder como Jesús, o yo quisiera responder como el pastor, o yo quisiera ser como el hermano tal. ¿Yo por qué no puedo hacer eso? Pero es que claro, no lo podemos hacer. ¿Es por qué? Porque no hay una vida de siembra en el Señor para poder cosechar en ese momento un fruto de santidad. Y en ese momento poder tener el poder de Dios para poder agarrarse los pantalones, o si son mujeres las faldas, y vencer el pecado. ¿Cuántas veces a ti no te ha pasado que te han dicho algo y tú te recuerdas la palabra, no, yo no debo de mudar el rostro, pero terminas demudándolo? O tú sabes lo que tienes que hacer y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza para hacerlo. No hay fuerza. ¿De dónde va a haber fuerza si no hay un huerto que ha sido sembrado desde antes? Entonces tú vas al huerto, tienes hambre, voy a buscar una manzana, una fruta, yo que sea el huerto, ay, no hay nada. Pero ¿cómo va a haber algo si no has sembrado? Es ilógico que quieras encontrar un fruto de santidad en tu vida o en mi vida, Fernando, si no has sembrado para eso. Hay que sembrar. Recordemos lo que dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Son leyes espirituales, principios espirituales, leyes de siembra y de cosecha. Todo lo que tú siembras, eso tú lo vas a recoger. Entonces, en ese momento, el pastor citó algunos versículos que me llamaron la atención. O sea, ¿por qué ver la santidad como un fruto? Por ejemplo, en Romanos 6:20 dice, más 6:22, perdón, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Uy, ese versículo, y como fin la vida eterna. Ese versículo, mis hermanos, cómo me ministró en ese momento. Porque está clarito, ahí lo dice, que la santificación es un fruto.
¿Qué significa eso, mi hermano? Que la santificación es producto de, no es el origen de algo. El ser santos es un producto de cosas que tú tienes que hacer. No es el origen mismo de las cosas. Es el fin al que tú tienes que llegar. Y muchas veces queremos estar en ese fin sin recorrer el camino para llegar a ese fin. Y miren, por ejemplo, ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Y dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Ahí está clarito. Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Tú y yo tenemos que hacer cosas que nos lleven a la santidad. La santidad es un fruto. La santidad es producto de lo que nosotros hacemos en el secreto. Es producto de una vida devocional. Es producto de una vida piadosa. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Una vida de santidad. ¿Qué es la piedad? Una vida donde nosotros ahora agradamos a Dios con toda nuestra forma y todo nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos. Eso es una vida piadosa. Pero dice, ejercítate. Así que si no te ejercitas, no va a haber piedad en tu vida, por más que tú la quieras. Mi hermano, yo estoy seguro que muchas veces tú y yo hemos querido tener vidas piadosas. Y yo creo que todo creyente verdadero quiere tener una vida piadosa. Pero lo que muchas veces no queremos es ejercitarnos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo duro. Ese es el trabajo duro, el ejercicio. Y otro mal que he visto en el pueblo, ¿cuál es? Y no estoy hablando del Ministerio de la Reconciliación, estoy hablando en general. Y es que cuando se habla de hacer, cuando se habla de ejercicio o se habla de obras en el Nuevo Testamento o en el Pacto de la Gracia en el que nosotros nos encontramos ahora, ya enseguida está en el legalismo. Eso es legalismo lo que están predicando estos hermanos. Están hablando de obras, están hablando de que tienes que hacer algo. Y yo te quiero decir algo, está claro que la salvación es por gracia mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, eso está claro. Pero es que cuando nosotros hablamos de que no hay obras que podamos hacer que agraden al Señor, son obras de justicia, obras para alcanzar el perdón de Dios, obras para alcanzar la justicia delante de Dios. El que intenta justificarse por sus obras, ese sí está en legalismo, ese sí está tratando de justificarse por la ley, ese sí está en obras. Pero es que cuando el Señor nos habla de obras en el nuevo pacto, cuando el Señor nos habla de renunciar, de ejercicio, de que nos hagamos un propósito, un compromiso, no está hablando de esas obras, está hablando de cosas que tenemos que hacer para buscar una vida de santidad, para poder purificar nuestras vidas, para poder ejercitarnos y tener así una vida piadosa. Entonces son dos cosas diferentes. Y esto que yo acabo de decir ahora abre el compás para un tema diferente de predicación, que no es el momento para tocarlo en este servicio y en este momento. Pero es una diferencia clara que nosotros tenemos que tener. Cuando nosotros nos hablen de obras, no tenemos que pensar enseguida que eso es legalismo, no. Recordemos bueno, de pronto quizás todos los hermanos no alcanzaron a escuchar y ojalá lo hubiesen podido escuchar. Un mensaje que predicó mi hermana Kelly en un ayuno virtual del ministerio, se llamó Los Mandamientos de la Gracia. Todos los mandamientos que el Señor ahora nos prescribe que nosotros debemos cumplir y que debemos hacer. ¿Para qué? Para poder imitarlo a Él, para poder tener una vida de santidad, para poder tener una vida de pureza en el Señor. Entonces, cuando nos hablan de mandamientos, no nos están hablando necesariamente de esas obras para alcanzar justicia delante del Señor. Por ejemplo, en Romanos 8:6 también dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ya están hablando de ejercicio, ahora me están hablando de ocuparse. Esto es un trabajo. Tú te ocupas en tu trabajo, 8 horas o 10 horas trabajas a la semana. ¿Para qué? Para ganarte un salario. Ahora, ¿cuánto te ocupas tú en tu vida de santidad? ¿Cuánto nos ocupamos nosotros en nuestra vida de santidad? ¿Cuánto nosotros nos proponemos
sembrar en el huerto para que produzcan frutos de santidad en nuestra vida. Dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y para ocuparse de la carne no hay que hacer mucho. No ocuparse del espíritu es ocuparse en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque eso está impregnado en nuestra vieja naturaleza, con la que venimos de fábrica, con la que hace tantos años venimos a este mundo. Así que el no ocuparse del espíritu es ocuparse de la carne. Así de sencillo. También dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es Hebreos 12:14 de la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, seguid la paz y la santidad, pero me llamó la atención que en la Biblia de las Américas dice, buscad la paz y la santidad. A mí este verso me llamó mucho la atención y cuando se lo compartí a mi esposa, también le impactó muchísimo, porque dice que la santidad hay que buscarla. Tremendo. Buscad la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad. Así que si no la buscas, no la encuentras. Si se te pierde algo en la casa y no lo buscas, ¿cómo lo vas a encontrar? Así que la santidad hay que buscarla como si algo se nos hubiese perdido. Entonces hay que indagar diligentemente en el Señor cómo buscamos la santidad. Yo te tengo una respuesta corta. ¿Quién es la esencia misma de la santidad del Señor? O sea, que buscar la santidad, que es buscar al Señor. Así que si queremos ser santos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, buscar su presencia. Eso es buscar la santidad. Y dice la palabra, buscad y hallaréis. Así que si buscamos la santidad, la vamos a encontrar. Tenemos esa promesa. Es que, mis hermanos, el Señor nos dice confiadamente ahora, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Sabes por qué Él te da ese llamado a ser santo? Él porque te dice buscar la santidad. Él porque dice ocúpate del Espíritu. Él porque te dice ejercítate para la piedad. Porque Él ya nos ha capacitado para todo eso. Por eso al principio hice ese énfasis. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si Él nos hace un llamado a ser santos es porque Él ya nos ha capacitado para cumplir ese llamado. Si Él nos llama a ser santos es porque Él ya nos santificó y apartó para Él en Cristo Jesús. El Señor no nos va a pedir algo y no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. No. El trabajo del Señor en nuestras vidas no es así. No, de ninguna manera. Así que si el Señor ahora nos dice, haz tal cosa, es porque Él te ha capacitado. Él ya nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que nos selló con Él y nos ha dado todas las herramientas, nos dio toda la revelación del Evangelio, nos dio toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para que la escudriñemos, para que ahora podamos buscarlo a Él y ahora podamos ser santos como Él es santo. Ya el Señor nos ha capacitado, ya el Señor envió a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Ya el Señor lo envió, ya Cristo lo que hizo, lo hizo. Ya lo que Cristo hizo por nosotros, lo hizo en la cruz del Calvario. Él ahora está intercediendo por nosotros, ¿cierto? Que es su ministerio en este momento. Él en los cielos intercede por nosotros de día y de noche. Pero ya lo que hizo para perdón de pecados, ¿cierto? Y para capacitarnos en esta tierra, Él lo hizo en la cruz del Calvario. Así que cuando te sientas sin fuerzas para ser santo, cuando te sientas sin fuerzas para luchar contra el pecado, mira al Gólgota. Mira a la cruz, ahí está la solución a todos nuestros problemas. Cuando tú miras a la cruz y miras lo que Cristo hizo por nosotros en la cumbre del Gólgota, mi hermano, tú recibes una fuerza sobrenatural. Porque ¿qué? La cruz es la fuente del poder en nuestras vidas. Lo que hizo Cristo por nosotros es la fuente de santidad. De Él viene el poder para ser santos. Por eso ahorita yo decía que esto no puede ser obras externas humanas porque vamos a terminar fracasando. Esto con el uso, estas obras pierden poder. Con el uso estas obras pierden poder y se deterioran. Y finalmente termina la persona haciendo lo que antes hacía. Por eso muchas personas llegan al Evangelio y terminan apartándose porque quizás nunca santificaron su vida de una manera correcta. Y siempre estuvieron aguantando la carne como quien guarda un león hambriento en una jaula. ¿Qué va a hacer el león hambriento cuando salga de la jaula? Se va a devorar todo lo que encuentre
cuando esté fuera de las aulas. Así que lo que hay que hacer, mi hermano, es ser santos, pero a la manera del Señor, con la capacitación que Él nos ha dado. Así que ya para terminar, recuerdo que nuestro pastor en ese momento decía que hay diferentes maneras de sembrar para cosechar una vida santa. Hay diferentes maneras de sembrar para cosechar una vida santa. Nuestro pastor citó, por ejemplo, estudie la palabra de Dios y vívala. Considérese muerto al pecado. Cultive una vida de comunión y oración con el Señor. Escapa de la mundanalidad. Relaciónate con gente que tenga fruto. Comprométete con Dios a vivir en santidad. Él citó seis maneras de poder sembrar para tener una vida santa en el Señor. Por ejemplo, en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está claro. Y en el Nuevo Testamento dice que su palabra mora en abundancia en nuestros corazones. Así que nosotros en nuestro corazón, en nuestro nuevo corazón, ¿cierto? No en el viejo, sino en el nuevo, tenemos que guardar la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a permitir, de acuerdo a lo que dice la revelación, a no pecar contra Él. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, en su palabra medita de día y de noche, con su palabra se confronta para ver qué comportamientos, qué actitudes, qué palabras, qué comportamientos no están en el orden de la palabra, no está en el orden de lo que al Señor le agrada. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ahí está, su fruto en su tiempo. Fruto de santidad, fruto de una vida justa, fruto de una vida verdadera, fruto de una vida que se ha aprovechado verdaderamente. ¿Por qué? Porque es una vida que lleva gloria al Señor, cumple el propósito para el cual el Señor nos ha creado, que lleva gloria a su nombre. Y una persona que no vive en santidad, un creyente que no vive en santidad, jamás podrá llevar gloria al Señor. Por ejemplo, también Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está. Este es el primer apartado. Estudie la palabra de Dios y vívala. Estudia la palabra de Dios y vívala. Por ejemplo, nuestro pastor también citaba: considérese muerto al pecado. Por ejemplo, la palabra dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Hay que considerarse muerto al pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tú tienes que considerarte muerto al pecado para no satisfacer los deseos de la carne. Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, no hay poder en nosotros para luchar contra el pecado. Y necesitamos del Espíritu para luchar contra el pecado, porque dice la palabra que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. A mi manera de ver, este verso, Gálatas 5:16 y 17, es uno de los versos más claves que nosotros debemos meditar de día y de noche para tener una vida de santidad. Porque es que aquí claramente el Señor está diciendo: el deseo del Espíritu es el que es contra los apetitos de la carne. Es mi deseo, es mi querer, es mi poder en ti el que se va a manifestar para poder vencer los apetitos de la carne. No son tus fuerzas ni tus buenos deseos, ni tus buenas intenciones, es mi poder en ti. Muchas veces nosotros decimos: es que el Señor es el que produce en mí el querer con el hacer por su buena voluntad. Y nos quedamos solamente en la parte teórica de ese pasaje. Y ciertamente ese pasaje
que el Señor es el que produce el querer como el hacer por nosotros, es lo que nos va a llevar a que el Espíritu se manifieste en contra de los deseos de la carne. Pero si nosotros no tenemos una vida de comunión con el Señor, vivimos de satisfacer el pecado en satisfacer el pecado, ¿cómo el Señor va a producir lo bueno y agradable delante de Él? O sea, ¿cómo va a producir lo bueno y agradable en nosotros? De ninguna manera podrá hacerlo. Así que nosotros necesitamos ejercitarnos para la piedad en el aposento. Y ahí uno este punto con el tercero, que es cultivar una vida de comunión y oración con el Señor. ¿Por qué? Porque es que en esa vida de comunión con el Señor y de oración continua, de orar sin cesar, es donde nosotros vamos a avivar el Espíritu. Oh Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí es donde nosotros vamos a avivar el fuego que está dentro de nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a darle alimento al hombre interior, a nuestro espíritu, para que el Señor produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí es donde vamos a tomar músculos espirituales. Como decía nuestra hermana Meli, en el gimnasio aposento. Necesitamos de ese gimnasio. Necesitamos ejercitarnos en ese gimnasio. ¿Para qué? Para tener fuerza y el espíritu se manifieste contra los apetitos de la carne. Así que nosotros tenemos que sembrar mucho en la oración. Mis hermanos, la lucha contra el pecado se vence antes de que el pecado se manifieste en tu vida. Si el pecado se manifiesta en tu vida y tú no estás ejercitado y no has sembrado previamente, el pecado te va a vencer. El pecado va a ser contigo y conmigo como gusto y gana quiere, porque la palabra dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Si el pecado y la carne con sus apetitos, esta vieja naturaleza con la que nacimos de fábrica, se manifiesta y tú no tienes fuerza para contrarrestarla, de ninguna manera vas a poder vencerla, de ninguna manera. Y entonces cuando el Señor dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, eso no lo vas a poder cumplir. Mira que Él dice, andad, eso es un imperativo, eso es una orden, eso es un mandamiento en la gracia del Señor. Eso es un mandamiento que el Señor nos hace en este nuevo pacto. Dice, andad en el Espíritu, oh, andad. Y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor nos está dando un mandato. ¿Por qué? Porque esto es para nuestro bien y para nuestro beneficio. Así que si no cultivamos una vida de oración, cuando el pecado se manifieste, nos derrotará, nos destruirá y nos tirará a la lona. Así que la lucha contra el pecado, ¿dónde la vas a vencer, mi hermano? De rodillas. Antes, tú tienes que decirle, Señor, líbrame del pecado, guárdame de la tentación. Recuerda la oración de modelo que el Señor le dio a sus discípulos. Hay una parte que dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, líbrame de la tentación del adulterio, líbrame de la tentación de discutir con mi esposa y maltratarla, líbrame de la tentación de maltratar a mis hijos, líbrame de la tentación de ser un avaro, líbrame de toda tentación en la que yo pudiese caer. Y recuerda que el Señor dice que ve al aposento y tu Padre que te ve en el secreto te exaltará en público. Muchas veces podemos pensar que esa exaltación en público es que digan, oh, qué buen predicador o qué buen mensaje tú has hecho en este día. No, mi hermano, esa exaltación en público no necesariamente se tiene que referir a algo así. No, esa exaltación en público es cuando el pecado se manifieste y tú estás incólume en contra del pecado y lo haces morir facilito, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en ti, haciendo morir todo lo terrenal que hay dentro de ti. Así que si tú en el secreto buscas al Señor, Él te va a exaltar en público. Y sabes que las personas van a decir, ¿por qué te va a exaltar en público? Porque las personas van a decir, oye, mira esta persona, mira todo lo que le están diciendo, mira todo lo que le está pasando y parece que no le estuviera pasando nada. O sea, las personas se van a admirar de tu comportamiento, se van a sorprender de tu comportamiento y finalmente el Señor se va a llevar la gloria, porque cuando te digan algo y tú por qué te comportas así, tú sabes que tú lo único que vas a tener que decir es porque Dios lo ha hecho en mí, es su obra en mi vida, porque yo esto no lo pudiese hacer de ninguna manera yo solo. Y finalmente se cumplirá el propósito de Dios con nosotros, que es que llevemos gloria a su nombre en todo tiempo. Bien, mis hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta es la palabra que Cristo ha traído
para todos ustedes en este servicio. Espero que haya sido de provecho y sea de provecho para todos ustedes, mis amados hermanos y seguidores de este canal de YouTube. Un saludo para todos ustedes, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.